Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy tenemos aquí pues a un invitado de honor que, como se dice casi siempre, y en este caso es verdad, no necesita presentación. Carlos Paz, ¿cómo estás, Carlos? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y la verdad es que es un placer estar contigo. Pues nada, el placer es nuestro, de verdad, Carlos Paz, no necesita presentación y lo digo otra vez y es verdad, por eso me la voy a evitar, aunque en la entrada en la web pues pondremos alguna referencia que siempre son obligadas. Carlos, has escrito un nuevo libro, porque bueno, ya son varios y en esto ya eres muy experto. Un libro que vamos a poner ahora en pantalla, te lo ha publicado SND Editores, es una editorial que la verdad acuden todos aquellos a los que las otras quieren silenciar. Es una editorial especial, está creando escuela y desde luego rompiendo moldes. Carlos Paz, el libro Escenas y Relatos. Carlos, es otro libro más tuyo. ¿Qué pretendes con él exactamente? ¿O qué esperas de él? Bueno, por un lado, responder a por qué se ha escrito, a mí lo que me gusta, una de mis grandes pasiones, tengo algunas otras, lógicamente, es escribir. Siempre he escrito, quizá ahora que no es que sea conocido, pero tengo más foros donde hablar y en algunos sitios hasta se me conoce, pues he visto que era la ocasión de dar a conocer unos escritos que antes, al escribirse o publicarse en sitios minoritarios, pues tampoco tenían una gran receptividad. Eh, bueno, ¿qué espero del libro? No creo que en un país en donde un porcentaje altísimo de la población reconoce y blasona que no lee, pues no espero vender muchísimos libros. Pero sí pretendo volcar, cuando yo escribo, vuelco mis pasiones, mis filias, mis fobias en esos escritos. Son escenas de Madrid en donde critico el tiempo posmoderno que nos ha tocado vivir y los relatos pues son relatos de pura ficción, pero que el que me conoce sabe que está el autor detrás, encaramado, emboscado en esos personajes. Son relatos muy cortos y espero que el que lo lea pues encuentre un momento de esparcimiento. Por una parte, hay los relatos que son puramente narrativos, no hay un trasfondo filosófico ni nada más profundo. Pensar que pueda pasar un buen rato agradable. Son relatos cortos que yo creo que ahí radica, como en otras cuestiones, como en los chistes, por ejemplo, cuanto más corto, más efecto tiene. Y yo creo que en la virtud de esa brevedad del relato y lo que he intentado transmitir, que el lector tenga un buen momento para relajarse y disfrutar de la literatura, cosa que está profundamente y tristemente en desuso. Efectivamente, has dicho una cosa, espera no vender muchos libros. Carlos, todos sabemos, yo pienso así, que vamos a decir, la mayoría no es sinónimo de calidad, sino suele ser lo contrario, ¿es verdad? Absolutamente. Uno se da una vuelta. El panorama cultural en general es desalentador, triste, depresivo, en todas las artes. Yo escribo, pero me da mucho más pena el que pinta, el que esculpe, el músico, que está todavía mucho mayor, siente la defenestración en sus carnes de una manera mucho más intensa. No hay que darse más que una vuelta por las grandes librerías de nuestro país, ver los libros más vendidos y en un 9 de cada 10 son basura profunda. Esto es las circunstancias en las que se encuentra el creador de una obra narrativa, que tiene que luchar contra la grafía, tiene que luchar contra el mal gusto y tiene que luchar contra el gusto de una época que nada y refocila con placer en la podredumbre, en la excrecencia y que prefiere un programa basura a leer o que prefiere dentro de leer libros que eso que son llamados, que no me gusta lógicamente porque es un palabra anglosajón, el bestseller, el más vendido. Se entregan a la compra de ese libro sin saber, sin querer saber que hay gente que nos dedicamos a escribir y queremos contar otras cosas. Claro. Yo tengo que decir que el libro, bueno, por supuesto, vamos a ver, el manejo del idioma que tienes, de nuestro gran idioma, el español, al hablar, está reflejado perfectamente al escribir. Es un libro que más que se lee, se bebe. Es un libro que uno empieza y cuando le dan las 3 de la madrugada dice, tengo sueño, pero voy a la siguiente escena y relato. No es verdad, Carlos.
Hablas de Madrid. ¿Qué sería de Carlos Paz sin Madrid? Yo soy de Madrid, mis padres y mis abuelos eran de Madrid. Es difícil encontrar a un gato con mayor sentido, pero tampoco soy madrileñista. Pero es verdad que Madrid es la ciudad donde he vivido y a la cual tengo mucho cariño porque me he desenvuelto desde pequeño, lógicamente, pese a algunos paréntesis viviendo fuera y este tipo de cosas. Madrid era una ciudad maravillosa. Sí es verdad, siempre es verdad que cuando cumplimos años, yo ya he pasado el medio siglo y como decía el poeta, a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor, pero es que entiendo que no solamente a nuestro parecer, sino que realmente era mejor en una ciudad muy humana, era una ciudad que por la noche tenía una vida que hoy carece, era muy agradable pasear por determinadas calles. Hoy todo eso se ha invertido y pasear por las calles a según qué horas y según qué calles, pues es sinónimo de jugarte la vida. Por la noche madrileña es un auténtico asco, parece la noche de Copenhague, y todo el paisaje y el paisanaje ha cambiado drásticamente. No tengo ninguna querencia por una ciudad en donde ya no me reconozco en muchas ocasiones, barrios que les tengo mucho cariño de lo que representaron en mi juventud, hoy ya no me identifico porque es un auténtico asco, pero no es una cuestión de Madrid, sino es de todo Occidente, que vamos a hablar de Barcelona u otras ciudades en donde ya la vida resulta realmente insoportable. Es triste, pero es la realidad. Has descrito perfectamente, perfectamente este mundo que nos ha tocado vivir, esta etapa, los que conocimos, hemos pasado más, bastante más de los 50, ya no hemos conocido otras cosas. Yo, para mí, esta España que vivimos ahora mismo, la definieron como plenamente hortera. ¿Ese es el peor calificativo o puede haber otros todavía peores? Sí, la horterada va conjuntamente a otras cualidades. Hay una escena de las que dedico que es a una hortera, precisamente, pero va conjuntamente la horterada con ese mal gusto, va inherente a la grafía, va inherente a lo que conocemos como ser gilipollas. Han querido fabricar en serie generaciones y generaciones, y ya llevamos varias, de gente de este corte, hortera, analfabeta, maleducada, y esto es con la mayoría de nuestros congéneres, así son con los que nos cruzamos todos los días 17 veces. Ser hortera es la consecuencia de no haber leído, de ser maleducado, de no tener inquietudes, de asemejarte a un dromedario en vez de ser una persona, de ir desechando todas las categorías que nos hacen ser personas y entregarnos a una animalidad en toda la acepción de su palabra, de sentido de esa palabra. Al final se es un hortera. Y Claro. estos horteras nos los encontramos todos los días 17 veces, como digo. Sí. Paseas por Madrid, por este Madrid, por ejemplo, pongamos la Gran Vía, que ya dejó de ser de José Antonio, ahora no se sabe de qué es. A mí me parece, no sé, a ti, que aquello es una especie de zoológico, una fauna, hay una fauna tremenda, yo no la había visto en mi vida, por eso procuro no ir. Escenas y relatos. Ahí tenemos a Carlos Paz en estado puro. Sí, yo creo que me manifiesto plenamente. Yo creo que el escribir es volcar lo que uno siente en las páginas, disfrazarlo y emboscarse escribiendo personajes, circunstancias, pero es uno mismo el que ahí se plasma. Yo creo que indudablemente el que me conoce va a ver constantemente a Carlos Paz, el que no lo conozca, pues va a descubrir de alguna manera que tras el burladero de la literatura puede uno manifestarse. Tiene un papel la literatura, o por lo menos para mí así lo es, de poder decir cosas que en otro contexto no podrías decir, porque escudado en la literatura siempre frente a un tribunal, llegado el caso, puedo decir que era una historia de ficción. Da una libertad plena a la literatura, pero indudablemente detrás de todo eso está Carlos Paz y no sería concebible a mí no me sería concebible escribir sin tener presente todo lo que creo, todo lo que me gusta y todo lo que odio también. Claro. ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil a la hora de elaborar este libro, Carlos? Bueno, la verdad es que me es muy fácil porque me sale solo eso de escribir. Es verdad que yo soy una persona que soy muy vago y necesito unas circunstancias, un entorno favorable para escribir. Por ejemplo, tener tabaco, por ejemplo, que no haya ruido. Es que todo esto ha sido escrito, casi ninguno lo he escrito en mi casa.
Los escribo durante los viajes, lo escribo esperando en un bar, muchas las tardes las dedico muchas veces, cuando no tengo que hacer ninguno, a sentarme en un sitio tranquilo y escribir, muchas veces en servilletas de bar. He escrito muchos cuentos, luego los transcribo en esa máquina horrenda que es el ordenador. Y no hay ninguna dificultad, me sale solo, me viene toda la idea de golpe, son relatos muy cortos, quiero transmitir un hecho, aunque luego aparezcan muchas más escenas en un mismo relato o personajes, pero me viene la idea de escribir un relato casi de manera inminente. Algunos de estos relatos pueden ser conocidos por el lector porque sí habían sido escritos en blogs o en publicaciones muy determinadas, pero hace muchos años. Los he recogido, he integrado alguno más y bueno, pues son ese trasfondo que cada uno tiene, que muchas veces no puede volcarlo y yo lo vuelco en los cuentos. Dificultad, pese a mi vagancia con natural, ninguna. Ninguna, pero siempre hay horas detrás, me imagino, y darle vueltas a la cabeza y esa cuestión en soledad. Dicen que hay algunos que el verdadero escritor incluso pagaría porque le leyeran. ¿Tú eres uno de esos, Carlos? Pues sí, indudablemente sí. Conjuntamente me parece inconcebible que te tengas la pasión de escribir y no la de leer. Yo creo que va conjuntamente. Es verdad que a mí me hubiera gustado que lo que escribo en narrativa y en mis cuestiones de Oriente Próximo que hubieran sido escritas. A mí me cuesta de alguna manera, también es verdad que se hacen algunos símiles acerca de la escritura, como si fuera un parto o algo parecido. Es verdad que esa vagancia me lleva a desear que ojalá hubiera sido escrito, pero es verdad que hay un disfrute a la hora de contar esas historias y transmitirlas a tus congéneres, que quizá fue lo primero que hizo el ser humano cuando logró articular eso que llamamos el lenguaje, contar historias. Yo creo que es una cuestión que nunca va a morir ni con la inteligencia artificial, ni con todo ese alud de agilipollamiento humano al que nos quieren llevar. En la esencia de contar historias es con natural al ser humano y al fin y al cabo esto es este libro. Esa necesidad también puede ir incluida en ti, en Carlos Paz, vamos a decir, un X% de vanidad de dejar una huella, de que te recuerden por algo, por ejemplo, por escenas y relatos. No, yo creo que nadie vamos a ser recordados desde ese punto de vista. Yo creo que no. Yo creo que es una necesidad. En mí es una necesidad contar historias, contar qué es igual que mi acercamiento al mundo medio oriental fue para contar lo que sucedía allí, de la misma naturaleza, aunque desde otro punto de vista. Esto de escribir un libro de cuentos responde a eso, a la necesidad de contar historias, de que mis congéneres pues vean otros puntos de vista, unas historias que entiendo que pueden ser entretenidas y no nada de vanidad. También el que me conoce sabe que de vanidad ando muy flojo, muy flojo. De todas las historias que cuentas, que son una maravilla, la verdad es que se pasa muy bien y bueno, a veces uno tiene que parar para meditar lo que se está diciendo porque es importante. ¿Cuál de ellas te gusta más? Así, a bola pluma, sí, no lo pienses mucho. El primero, el primer relato, un relato que escribí en Inglaterra, que es cortísimo, es el más corto, no llegó a un folio y fue una escena que se me ocurrió viendo una chimenea en un pub, en un estado no muy sobrio, todo se ha contado, eh, y que creo que ese me gustó mucho y ese gusta mucho y siempre me dicen, este relato me gustó muchísimo, también por esa brevedad que en tan poco espacio de tiempo te pueda contar tantas cosas. Claro. Para los que, como yo, a veces no podemos parar de hablar, ¿qué es más difícil? ¿Un relato corto, cortísimo como los tuyos o una novela de 400 páginas con su argumento, bla, bla, bla? Yo creo que el que escriba novelas dirá que los relatos cortos y los que escribimos relatos cortos diremos que novelas. Es verdad que a mí me cuesta mucho y no me atrevo. He hecho libros de ensayo, he hecho libros tengo poemas escritos, tengo una pequeña obra teatral, he tocado muchos géneros, pero la novela no me atrevo porque no me he puesto nunca a estructurar el esqueleto de una novela. Pero seguramente la explicación sea esa vagancia, puesto que la novela yo creo que requiere un trabajo que yo no me apetece hacerlo. Pero es verdad también que reducir una historia en una o dos folios
tiene su trabajo detrás sintetizarlo. Hay muchas novelas, que todos conocemos novelas, que le sobran 200 páginas y el autor ha metido 200 Sí, páginas porque sí para decir que ha escrito un novelón. un novelo, sí, efectivamente, sí. Muy rápido, Carlos, escritor preferido. Dostoyevsky, por ejemplo. Novela preferida. Eh, Crimen y Castigo, me gusta mucho. Compositor preferido. Wagner, ¿Te gusta también la música moderna? sí. ¿Cuál? El blues me gusta mucho. ¿El blues y el jazz? No mucho. No mucho. ¿Qué te gustaría más? Tú tienes una ambivalencia, esta de escritor y luego también, por supuesto, al analista político y además bastante polémico, por cierto, porque eres bastante incorrecto políticamente, gracias a Dios. Pero, ¿con qué disfrutas más? ¿Con estos ratos de escribir estas escenas y relatos o con tu actividad, vamos a decir, de analista político y de conferenciante, etcétera, etcétera? Me gusta más la narrativa, escribir, aunque también disfruto con el análisis político, pero da más guerra el análisis político porque te tienes que estar peleando con mucha gente. Cuando escribo no me peleo con nadie y es más satisfactorio. Sí, 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 es verdad. Bueno, estamos viendo a Carlos Paz. Eso sí, además de en el libro, lo digo porque es muy importante verlo y leerlo y se le ve, pero también en la entrevista que la estoy disfrutando muchísimo de verdad, porque bueno, es especial. Carlos, ¿eres un hombre libre? Sí, siempre me he puesto como premisa ser libre. Sin libertad no se puede hacer nada, ni tus actos son valorables. Alguien, el que está coaccionado no es libre y por lo tanto no puede hacer el bien o el mal, sino que está empujado a hacer una cosa u otra. Decir siempre lo que sientes, lo que piensas, aunque como ser humano te puedes equivocar, caiga quien caiga. Si me lo piden, sí. Eres siempre sincero. Siempre que lo requieran las circunstancias, sí. Solo miento por obligación. Bueno, bueno, mentirijillas piadosas que se decía antiguamente, ¿no? Sí, Mentirijillas piadosas. o para evitar males mayores. Sí, claro, por ejemplo, decirle a una chica fea que está guapísima, bueno, pues que se lo hace, lo hemos hecho todos, ¿no? Bueno, lo hemos hecho todos. Esto, el prólogo es especial. Mm. Eduardo García Serrano, ¿por qué? Porque es mi amigo, porque coincidimos en cuestiones políticas y porque le admiro. Admiro a su padre, le admiro a él y quería que fuera él la persona que prologara este libro. Sí, seguramente a final de año saldrá otro libro de relatos con la misma editorial y querré que sea otro. Pero este libro quería que fuera Eduardo García Serrano, que es una persona que no ha sido valorada en su medida, que es ninguneada por muchísima gente y que se ha visto rodeado por mucho hipócrita que le daba palmaditas y luego no le saluda por la calle. Es muy admirable Eduardo García Serrano. Eduardo tiene muchas puñaladas traperas. ¿Tú tienes también las tuyas, Carlos? Sí, 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 inevitablemente. Si hablas con sinceridad, si dices lo que piensas, las puñaladas traperas vienen conjuntamente con ser de esta manera. Eso es inevitable, pero también te digo que me importan un bledo. Y eso implica no guardar rencor. No, nunca he odiado a nadie y nunca guardo rencor. Hay gente que me da esas puñaladas, he tenido ocasión de devolvérselas y nunca las he dado. Un caballero español, entonces, siempre. Sí, soy muy vehemente. Si esa puñalada me pilla en caliente y le veo, entonces no conozco y pierdo el sentido. Pero a sangre fría nunca hago ninguna venganza. Claro, eso está bien. Bueno, dice que la venganza se sirve fría, a veces es mejor en caliente porque suele ser más justa y menos brava, ¿no? Yo creo que muchas veces es así, ¿no? Es el calentón del momento. Dicen o decían, por lo menos en mis tiempos, que la envidia era el demonio, el mal del español. Pero yo creo que es el cainismo, que es distinto. ¿Qué opinas? Sí, sí, sí existe la envidia, que además es el pecado más estúpido, porque el resto de los pecados capitales, hay una serie de relatos que son los pecados capitales en ese libro. Sí, señor. La envidia es el más tonto, porque todos los pecados, la lujuria, la gula, la pereza, todos tienen una satisfacción física, aunque sea efímera. Pero la envidia no produce ninguna satisfacción, es enteramente
absurdo. Pero es verdad que por encima de la envidia, para mí, lo que existe en España es intentar impedir que alguien destaque. El mierdecilla quiere que todos sean como él. Y si destaca, le intenta vilipendiar, le arroja basura ficticia, le intentan bajar a todo coste. Eso es lo que sucede. Eso se confunde con la envidia, pero no es tanto la envidia, sino el desear el mal ajeno. Pero per se, España es un país enormemente cainita. Claro, porque la gente no se da cuenta de que Caín mató a Abel, pero como tú bien has apuntado, no por obtener un beneficio, quedarse con su mula, con su casa, sino únicamente por esa envidia que tenía, pero sin obtener un beneficio. Es como el que te raya el coche, pero él no saca nada realmente. Entonces es peor casi, es peor que la envidia al ser un cainita. La gran enfermedad de los españoles en esta época es la idiocia. Absolutamente. Yo no creo que en ningún momento de la historia el pueblo español haya sido tan imbécil y conjuntamente a esa imbecilidad ser tan sumiso. Pero me pregunto sobre la imbecilidad. Ha habido épocas de una mayoritaria presencia del analfabetismo, pero la gente analfabeta de hace 100 años sabían muchas más cosas que universitarios de hoy. El analfabetismo, la idiocia no solamente se queda recluido a la gente analfabeta. Esa idiocia está en mayor parte en las ciudades, en los ámbitos universitarios, en lo que conocíamos como la gente bien. Ahí, créeme, que es donde el mayor número de imbéciles por metros cuadrados existe. ¿Te desesperas muchas veces, Carlos? Todos los días, 14 veces. Es imposible. Yo soy una persona, en principio, pacífica, que se limita a ir al sitio donde le gusta un café y ver el culo a las señoritas. No me meto con nadie y en ese, incluso siendo así, me es inevitable cruzarme con 17 imbéciles todos los días. ¿Cómo ante ese panorama uno no se va a enfadar? Yo vivo cabreado constantemente y por eso padezco del estómago y tengo 100.000 dolores físicos, que es producto del cabreo constante en el que se vive en este país, porque de otra manera no se puede vivir. Pero, Carlos, ¿la esperanza es lo último que se pierde o tú ya la has perdido? No, Eduardo sí ha perdido la esperanza, yo creo, Eduardo García Serrano. Yo no. Yo creo, no en esta generación, que es una auténtica basura, y cuanto más joven, más basura, de manera mayoritaria, hay gente joven maravillosa. Pero yo sí creo profundamente, y creo que lo digo en el prólogo es de Eduardo, hago una introducción yo, y Sí. yo sí espero que, no sé cuándo, se va a producir una especie de renacimiento en donde la gente descubra la buena música, la buena literatura, todo la enorme cantidad de obras de arte que el ser humano ha producido y se despegue de esa basura de las maquinitas, de Netflix, de la PlayStation y de chorradas de este tipo. Y a lo mejor yo no lo veo, no, a lo mejor no lo vemos ni tú ni yo, pero yo estoy convencido que dentro de unos años, pueden ser 30, 40, va a haber una gran explosión artística y una gran explosión de inquietud humana. Yo estoy convencido. ¿Tu película preferida, Carlos? Eh, el cine negro me gusta muchísimo, desde el Halcón Maltés a cualquiera de Bogart. Y la favorita, pues quizá Testigo de Cargo, me gusta muchísimo. Buenísima. ¿Qué te pareció Marcelino Panivino? Pues muy buen libro de Sánchez Silva y se llevó al cine con ese actor tan joven que era Pablito Calvo, un poco con la voz de Fernando Rey. Como verás, me gusta el cine. Sí, Eh, lo bueno, se sé. hizo quizá un poquito ñoño por la época en la que se hizo, pero una grandísima película. Yo lloré con esa película. Sí, señor. Hay una escena maravillosa cuando se asoman los frailes y están viendo que el niño se supone que está yendo al cielo y esa imagen a mí me impactó y cada vez que la Sí. veo, bueno, se me ponen los pelos como escarpias. ¿Qué época, Carlos? ¿Quién era Francisco Franco? Bueno, pues fue un dirigente español que estuvo, no llegó a 40 años y sopesando sus luces y sus sombras, pues ganan las luces, puesto que creó una situación económica en la que nunca se había encontrado España, colocó a España en la séptima potencia industrial del mundo, creó unas condiciones sociales que nunca habían sido soñadas, la ciudad social y otras muchísimas cosas, y que su bagaje es positivo, que ahora se quiere tergiversar todo su quehacer,
todo ese periodo de la historia, que se quiere falsificar la historia, pero que los que vivimos aquella época, aparte de aquella época, yo muy poco, pero sí viví los efectos que causó el franquismo en mi familia, lo primero, pues nos revelamos a que se nos engañe y se nos cuente cosas que no eran. Francisco Franco pasa el examen y la prueba del algodón de la historia con un notable. ¿Volverías a empezar de otra forma, Carlos? Pues sí me gustaría, me parece muy tonto la gente dice que no se arrepiente de nada, yo me arrepiento de muchísimas cosas, yo he dilapidado y quizá eso espiritualmente es lo que más me atormenta. Hay una parábola en nuestro evangelio, la de los talentos, que me obsesiona porque yo creo que más o menos así va a ser el juicio final. Te hemos dado una serie de virtudes y las has malgastado durante muchos años. Yo malgasté mi vida durante muchos años y de eso me arrepiento. ¿Volvería a hacer otra cosa? Sí, pero en aquel contexto soy tan burro que volvería a hacer lo mismo. Bueno, o tan hombre, porque el hombre es el único burro que tropieza 500 veces en la misma piedra. Antes de acostarte, rezas. Siempre ha estado muy presente para mí Dios, y no solamente Dios. Yo creo profundamente en los ángeles, por ejemplo, porque he notado su presencia, y esto ya nos meteríamos en otros jardines, pero siempre, de una u otra manera, puesto que rezar se puede hacer de muchas maneras, siempre he rezado, pese a, incluso en los años de mayor olvido de las cuestiones espirituales por las que he pasado, siempre he tenido presente a Dios y a la trascendencia humana. Y he rezado de una manera u otra. Tú eres como Alfredo Landa, que creía en Dios, en Franco y en Don Santiago Bernabéu, o el Real Madrid no te mola. Yo soy del Fútbol Club Barcelona. Oye, Entonces, esas tres figuras me quedaría con Dios, que además me cae muy bien Dios. pero ser del Barcelona no significa ser secesionista, ¿no? No, el Barcelona nunca lo fue en la historia. Lo fue después de los años 90, finales de los 90, fue cuando empezó esa senda de autodestrucción sumándose al independentismo español. El Barcelona siempre fue un equipo profundamente español. ¿Por qué tenemos una izquierda? Bueno, izquierda tiene que haber en todos los sitios, que se le va a hacer, ¿no? Nadie es perfecto, como decía la película, pero ¿por qué tenemos una izquierda que es antinacional? Y resulta que las demás izquierdas por ahí, por ejemplo, la socialista francesa, no le toques a Napoleón, y eso que fue un tirano. A los laboristas ingleses no le toques a su reina. A los demócratas norteamericanos no reniegan de la expansión de Estados Unidos, por ejemplo, a costa de España, etcétera. ¿Por qué tenemos ese problema en esa izquierda? Por la guerra civil. Tienen tan internamente constituido un odio tan horrendo hacia aquella derrota que ellos sufrieron el año 39 que no pudieron digerirla y que hoy gentes que no vivieron no la guerra civil, sino ni siquiera el franquismo, siguen identificando a España con aquel momento histórico. España es mucho más. Cuando se crea España podría ser una cuestión debatible. Unos dicen que si en el Concilio de Toledo, otros, sea como fuere, nos enseñaban en el colegio que España se constituye de manera definitiva en 1490. Lo pongo un poquito más adelante porque en ese año no se había integrado Navarra, pero sea como fuere, España tiene una riqueza histórica, cultural enorme, y no se puede circunscribir España a Franco, a la época de Franco, pero la izquierda tiene eso metido en las meninges y por lo tanto odia a España tanto en cuanto fue al grito de arriba a España por el cual ellos perdieron la guerra. No han digerido todavía la guerra civil y es triste y nos han reabierto esas heridas que estaban cerradísimas hacía muchísimos años. Muy triste. Eres escritor insaciable, serás por supuesto lector todavía más insaciable, ¿no? Leo mucho más de los que escribo. Como soy vago, escribo muy lentito y voy publicando cosas muy lentas. Tendría que tener este año muchos libros y voy a sacar muchos menos. Leer ha sido una de mis grandes pasiones. Incluso en esos años donde yo me lancé a dilapidar la vida, nunca, tampoco, igual que me preguntabas acerca de la espiritualidad, de rezar, tampoco me abandonó nunca la lectura.
me parece fundamental para constituirse en una persona. Nacemos seres humanos, pero ser persona es otra cosa. Ser persona es adquirir los valores del ser humano y eso se adquieren en grandísima medida leyendo. Una ambición que te quede, una ambición, algo que cuando dices me gustaría, me gustaría, me gustaría. Me hubiera gustado muchas cosas a lo largo de mi vida, ya son imposibles las que me gustaban. Yo estar tranquilo, doy gracias por todo, por supuesto, tengo una salud de hierro, desde aquí que se jodan mis enemigos, pero eh, tengo una buena salud, con lo cual no voy a pedir salud porque la tengo, mantenerla, pero estar tranquilo. Tranquilo con mis cosas, que la vida me permita poder seguir escribiendo, poder seguir leyendo, poder seguir admirando el arte, que me parece fundamental que el ser humano esté en contacto con el arte constantemente, con la música, con la pintura, que me gusta mucho, y es lo único que ambiciono. No he ambicionado nunca dinero ni cosas materiales, y no voy a empezar a ambicionarlas ahora porque me parece ridículo. Dicen que las grandes personas, personalidades, se miden por la grandeza, por la importancia de sus enemigos más que sus amigos. ¿Tienes grandes enemigos, Carlos? Pues es triste, tengo muchos, pero son tan poca cosa y tan gilipollas que me dejan mal lugar. Pero esto responde a que en esta época no hay nadie de altura y por lo tanto los enemigos también son pigmeos. Son como las hienas que atacan al león cuando está enfermo. Son pequeña cosa. No hay grandes enemigos porque no hay grandes personas en esta época. ¿Y amigos? Amigos pocos y muy buenos. Y mantengo algunos, que esto es muy importante, de la infancia, que esto dice mucho de una persona, yo creo. Muy buenos amigos y esto también es una cuestión que es fundamental en la vida. No somos individuos, como quieren algunos, sino somos personas. Y dentro de la conformación de la persona, para mí ha sido trascendental la amistad. Hay que dar la cara siempre, Carlos, o hay veces que, bueno, más vale esconderla. No, yo creo que he hecho y estoy muy orgulloso de haber dado la cara siempre. Nunca me he escondido de ninguna cuestión y si lo hubiera hecho me sentiría avergonzado. Yo creo que es fundamental y esto también te hace ser persona, ser íntegro y ser íntegro conforma también está conformado por dar la cara y por decir lo que piensas y dar el paso adelante cuando te has equivocado también y decir yo me he equivocado. España por encima de todo, Carlos. Sí, si no entendemos que la patria es a donde estamos enganchados, amarrados y que sin la patria no somos nada, mal vamos. Y estos son tiempos en donde se ha intentado atacar el patriotismo y hacer de las personas individuos, como decía antes. Pero yo creo que esto, a la vez de otras muchas cuestiones, está cambiando y la gente joven o parte de la gente joven está entendiendo el sentido del patriotismo. Pero la patria por encima de todo. Carlos, bueno, darte las gracias además por siempre, bueno, tu sinceridad es de siempre conocida. Hablas directamente, se nos va acabando el tiempo. Nos has dicho que estás en preparación de otro libro con SND, también de escenas y relatos o tratará otro tipo de cosas. Con esta editorial quiero este año sacar un libro sobre Afganistán y Ah, un libro que sería la segunda parte de esas escenas y relatos. pues estupendo. Y ahora, porque ya sí es verdad que se nos va acabando, un mensaje para nuestros seguidores o para quien tú consideres oportuno, el que tú quieras, sin ningún problema. Bueno, pues quizá, como estamos hablando de libros, que la gente más joven entiendan la importancia de leer y que se acerquen a la cultura, que no abandonen la cultura, porque sin la cultura, conjuntamente con la familia y la patria, somos meros átomos y solo materia. Somos mucho más. La persona no es solo materia. Tenemos un espíritu y este hay que alimentarle. Perfecto, Carlos, pues de verdad muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado, también por la sinceridad, por el libro que has escrito, que es una maravilla, yo lo recomiendo vivamente, y que bueno, que sigas así, o que siga la fiesta que decía el otro, ¿no? Que siga la fiesta, que es la vida, y con ella pues vamos siempre adelante. Carlos, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta siempre, de verdad. Un abrazo. A ti.